Damos inicio ahora a nuestra lección número 6 de este curso introductorio, la Hermandad Blanca. Probablemente ustedes han oído, entre las personas que están interesadas en el esoterismo, la existencia de este grupo a quienes llaman la Hermandad Blanca. El objetivo de esta lección fundamentalmente es establecer las realidades que rodean esta organización, de si es razonable suponer que existe, y si existe, cuál sería el motivo de su existencia. Eso es algo extraordinariamente importante de determinar. Comenzaremos por decir que cuando se nos ofrece una enseñanza, especialmente de tipo esotérico, trascendental, que tiene que ver con los aspectos más importantes de nuestra existencia, lo más importante de todo es tratar de determinar si la fuente de la cual procede esa enseñanza es legítima. Hay dos elementos en ese caso que cuentan. En primer lugar, la enseñanza misma, una vez que ha sido examinada, ponderada, revisada cuidadosamente y entendida claramente, se puede determinar si tiene o si no tiene valor. Y en segundo lugar, si la fuente de la cual procede es realmente una fuente que merece confianza. Lo que determina si merece confianza es justamente el valor que tiene la información en sí, que es lo más importante de todo. En el caso específico de este tipo de enseñanza, hay que dejar preferencias personales a un lado por completo. Hay que dejar preconcepciones que todos los seres humanos tenemos muchas veces y que son producto de nuestro crecimiento, de nuestra formación de niños o de la cultura a la cual pertenecemos. La primera pregunta que tenemos que hacernos en consecuencia es ¿de dónde vino este conocimiento y cómo sabemos de la existencia de la jerarquía? Y el asunto se remonta a una mujer nacida en 1861 en Ucrania, en la ciudad de Ekaterinoslav, que ahora se llama Dnepropetrovsk. En esa ciudad nació Elena Petrovna Blavatsky, probablemente la ocultista más destacada del siglo XIX, que escribió prolíficamente sobre leyes de la naturaleza que realmente han encajado exactamente con lo que la ciencia gradualmente ha ido descubriendo. A pesar de que cuando ella las enunció en sus dos trabajos principales, que fueron Isis sin velo y la doctrina secreta, mucha gente se sonrió diciendo que era una persona que no tenía un respaldo académico suficiente porque no tenía un título universitario. Sin embargo, el tiempo fue confirmando con absoluta precisión todas las cosas que ella indicó en sus dos trabajos principales. Como no tenía la preparación académica suficiente, la pregunta que se hicieron muchos es ¿de dónde sacó este conocimiento? ¿Cómo pudo ser posible que ella lograra un conocimiento que estaba años por delante de la ciencia de su tiempo? Sin haber estudiado física nunca, sin haber estudiado nunca, realmente sin tener un respaldo académico lo suficiente. Y lo que ella dijo es que no era conocimiento de ella, sino que le había sido dictado por dos maestros de un grupo que ella llamó la jerarquía planetaria. Lo que ella afirmó es que existían seres humanos perfeccionados, que eran producto de nuestra evolución, que mediante su esfuerzo personal individual habían alcanzado un nivel iniciático muy elevado y que en consecuencia estaban por encima de la humanidad corriente. Esas personas que han llegado a ese punto de desarrollo, que se marca, como se dice, con la quinta iniciación mayor, y explicaremos lo que son las iniciaciones. Esas personas, una vez que han logrado ese punto de desarrollo, no tienen que volver a encarnar, si no desean hacerlo. Tienen un número de opciones de servicio que se les presenta una vez que ya han concluido con eso, ya han concluido su desarrollo, y han llegado al máximo desarrollo que es posible en un ser humano, en la etapa humana de desarrollo, y entonces se les presenta esta posibilidad, un número de posibilidades, 7 de hecho. Una de ellas, y probablemente la que demanda mayor sacrificio y dificultad, es volver a encarnar cuando no tienen que hacerlo porque ya han completado su evolución personal. Sin embargo, lo hacen por amor a la humanidad, por amor a lo que ellos llaman sus hermanos menores. Ellos no aceptan el título de maestros. Y seguramente que ustedes alguna vez habrán oído de organizaciones o habrán estado en organizaciones que dan títulos de maestros a las personas.
diferentes grados, en fin, lo que sea. Estas son simplemente cosas que el ser humano se imagina. Estos señores que han logrado la perfección humana y que se han ganado el título de maestro, no lo aceptan por ningún motivo. Ellos se consideran los hermanos mayores y a nosotros nos consideran sus hermanos menores. Los jefes de ellos tampoco aceptan el título de maestro y los jefes de los jefes tampoco. Esta es una estructura piramidal, literalmente, de un grupo bastante grande de maestros que se nos dice alcanza 63 en su totalidad. Ninguno de ellos, no importa el grado que tengan, acepta el título de maestro. De manera que haríamos bien los que estamos involucrados en este campo en dejarnos de asuntos de orden de gloria personal, que no tienen absolutamente nada que ver con la obligación moral que tenemos de compartir este conocimiento con quienes estén interesados en recibirlo. ¿Cómo fue que Madame Blavatsky tomó contacto con esta jerarquía? ¿Cómo descubrió ella la existencia de estos maestros? Madame Blavatsky tuvo desde muy niña una disposición psíquica considerable, que es considerada, de acuerdo con los iniciados, esencial para realmente tomar contacto directo con esas personas. No se les permite tomar contacto directo con personas corrientes, como nosotros. Tiene que ser alguien que sea realmente una persona verdaderamente internamente desarrollada. Aparentemente Madame Blavatsky fue una yogini en vidas pasadas en la India, una mujer de gran avance interno, y que aparentemente por esa razón desarrolló estos poderes, esta disposición psíquica que le permitió a los maestros tomar contacto con ella. Lo otro que tenía Madame Blavatsky, aparte de sus poderes naturales, obtenidos mediante un entrenamiento muy severo, era también un deseo ferviente y sincero de servir a la humanidad, un amor por la humanidad, que eventualmente hizo que dejara todo, desde un título nobiliario, al cual tenía todo el derecho, todo el dinero del mundo, para entregar esta enseñanza al mundo. Un mundo que no la comprendió en ese momento y que eventualmente la transformó en una verdadera mártir. Las cosas que le hicieron fueron terribles. Pero como fuera el asunto, el caso es que ella dedicó su vida a esto, esencialmente porque los maestros tomaron contacto con ella, uno de ellos por lo menos. La forma de hacerlo fue, desde bastante joven, ella empezó a tener estos sueños con este hindú muy alto, de aspecto muy impresionante, que le enseñaba cosas durante el sueño, cosas que ella podía recordar cuando despertaba por las mañanas. Le llamaba mucho la atención este personaje. Había algo muy especial, muy imponente en él. Y esto ocurrió durante muchos años, durante casi toda su juventud, digamos, durante toda su adolescencia. Cuando estaba por cumplir 20 años, acompañó a su padre, que tenía un puesto diplomático en el gobierno, a Londres. Había en ese momento un jubileo de la reina Victoria, aparentemente. Había una especie de feria de tecnología de esa época. Estamos hablando aquí más o menos 1851. Perdón, 1861 estamos hablando. Y estaba por cumplir 20 años. Y entonces entrando en la calle y viendo pasar a un desfile de príncipes hindúes y una serie de seres que estaban desfilando, una especie de desfile muy bonito, de mucho colorido, de diferentes naciones que desfilaban, de repente vio a este hombre que era el que ella había visto en sus sueños. Lo reconoció de inmediato y la tendencia que tuvo fue dirigirse hacia él. Pero él giró la cabeza, la miró y le hizo un gesto con la mano y ella no se pudo mover. Y él desapareció entre la multitud, entre la gente que iba pasando, y ella se quedó pensando qué cosa tan extraña. Este señor es alguien que yo veo todo el tiempo en mis sueños y ahora no me permite acercarme a él. Al día siguiente estaba en Hyde Park, que es un parque muy bonito, muy grande que hay en Londres, y de repente ve que este señor, este hindú altísimo, venía caminando hacia ella a través del prado. Y le hizo entonces un saludo, y ella dice que la impresión que sintió fue de inclinarse ante él, porque le parecía que era algo verdaderamente extraordinario la presencia que tenía. Él inmediatamente le hizo un gesto para que no hiciera ningún tipo de demostración de ese orden, se sentó con ella y le explicó que ella había sido escogida para un trabajo que el grupo que él representaba en beneficio de la humanidad quería llevar a cabo, pero que para eso necesitaban a alguien como ella, que tuviera la disposición de ella y que tuviera no solamente la disposición psíquica, sino que además el deseo genuino y legítimo de
ayudar a la humanidad en su desarrollo. El maestro le explicó que estaba ya la jerarquía dispuesta a entregar un conocimiento que no se había estado entregando durante siglos, milenios tal vez, pero que ahora se estimaba que venía un cambio de ciclo importante ya para el siglo XX, que era el siglo siguiente, porque estamos hablando del siglo XIX, recordemos. Y entonces había llegado el momento en que la jerarquía quería entregar esta información. Y para ello entonces contaban con ella si ella deseaba hacerlo. Ellos nunca empujan y nunca exigen, simplemente proponen. Si uno les dice que no, no se enojan ni se van a resentir. Ellos simplemente hacen lo que pueden con lo que tienen. Cuentan con nuestra cooperación para el trabajo que ellos no pueden llevar a cabo. Los adeptos de la jerarquía planetaria son seres humanos desarrollados de quinta iniciación mayor, como dije anteriormente. Y al encarnan en condiciones voluntarias y diferentes en consecuencia a las de otras personas, excepto por el hecho de que tienen que ser paridos por una mujer igual que cualquier otra persona. Pero al mismo tiempo esa vida, una vez que llegan ya a la edad de la pubertad, y la jerarquía toma contacto con ellos y los lleva a sus centros de entrenamiento para que recuerden quiénes son y lo que tienen que hacer, el trabajo que tienen que llevar a cabo, ellos ya están sujetos a una serie de parámetros y obligaciones, reglas, que no les permiten hacer ciertas cosas que les gustaría mucho hacer por nosotros, pero no pueden. No pueden interferir, en otras palabras, con el karma de los seres humanos ni con su libre albedrío. Todo lo que hacen para ayudarnos, en consecuencia, tiene de por medio esa regla. Ahora, para ponerse en contacto con nosotros necesitan a alguien que tenga la disposición psíquica que tenía Madame Blavatsky y su buena voluntad, naturalmente, para cooperar. Eso era lo fundamental. Y en consecuencia el maestro le explicó a Madame Blavatsky, que cumplía 20 años en ese momento, que más adelante se pondría en contacto con ella cuando el momento oportuno llegara, para entonces llevarla a su centro de entrenamiento y entregarle el conocimiento que había que entregarle para que ella pudiera en consecuencia entregarlo al mundo occidental. El mundo oriental ya tenía gran parte de este conocimiento en sus dos religiones, el hinduismo y el budismo. Pero el mundo occidental nada, porque estaba totalmente dominado y bajo la férula del cristianismo, especialmente la parte del catolicismo. Y en consecuencia había llegado el momento de entregarles al mundo occidental un conocimiento que realmente explicaba mucho más de lo que normalmente las religiones occidentales estaban dispuestas a explicar, justificando una serie de preguntas e interrogantes que los seres humanos tenemos, naturalmente diciendo que se trataba de misterios. En esas religiones no hay misterios, hay conocimiento o no hay conocimiento, una de las dos cosas. Pero gran parte de las cosas que se consideran como misterios no lo son en el budismo, tampoco en el hinduismo. Hay explicaciones bien claras, bien precisas y bien sensatas para ese tipo de cosas, que es lo más importante de todo. Ahora, una cosa importante es tratar de determinar, una vez que ella estuvo ya en contacto con este maestro, el maestro le explicó que, como ya dije anteriormente, era miembro de este grupo, que trabajaba por el beneficio de la humanidad. Naturalmente que ella quiso saber de dónde venía este grupo, cuánto tiempo había existido. Era la primera vez que escuchaba de una cosa semejante, era la primera vez que tomaba contacto con alguien del grupo. Y entonces se le explicó que la jerarquía planetaria se consideraba como el gobierno interno del mundo. Eso es lo que muchas le han dado ese nombre, esa connotación. El gobierno interno del mundo, que no conoce a nadie y que prefiere permanecer anónimo por razones muy válidas. Es muy importante. Y le explicó entonces al maestro que habían venido desde el planeta que nosotros llamamos Venus un número de seres, a quienes se llaman los Pratyeka Budas, para establecer la jerarquía en el planeta. Cuando hace 18 millones de años atrás, es lo que se nos dice, cuando finalmente el planeta había sido capaz de desarrollar, mediante la evolución física, el cuerpo humano tal y como lo conocemos ahora, con el cuerpo de carne, con tronco, extremidades y cabeza, en posición vertical. Eso ocurrió y dividido en dos sexos, tanto femenino como masculino, para el proceso reproductivo. La jerarquía empezó a funcionar para en alguna forma ir estimulando gradualmente el germen del desarrollo en esta raza muy primitiva, muy básica, según veremos más adelante. Era fundamental. Tiene la jerarquía, por supuesto, una estructura, como tiene que tenerla. Tiene sus autoridades, tiene iniciados mucho más elevados todavía. Y entonces sería interesante que exploráramos cuál es la estructura de la jerarquía, comenzando por el ser más elevado,
que es el que, digamos, la gobierna, por así decir, o mediante la cual trabaja para producir el desarrollo evolutivo de nuestra humanidad. De acuerdo con la enseñanza teosófica y también con la información recibida de la Escuela Arcana de Alice Bailey, este es el diagrama que indica la estructura de la jerarquía planetaria. Primero tenemos el logos planetario que llamamos. El logos planetario es el adepto cuyo cuerpo físico es nuestra Tierra, nuestro planeta. Por eso se llama logos planetario. El logos es la autoridad máxima en el sentido de que el planeta físico es su cuerpo físico, que lo presta para la evolución de nuestra humanidad. Naturalmente todo lo que ocurre a nivel oculto especialmente está en directa relación con él, evidentemente. Los adeptos que vinieron de Venus trabajan directamente en conexión con él. El proceso ocurre en tres aspectos de energía que se comunican con los diferentes adeptos. Comenzaremos por decir que Sanat Kumara es el principal líder de los que vinieron, de los Budas paltecas que vinieron de Venus, y que es considerado el rey del mundo, o el señor del mundo, lo dicen, el anciano de los días. Tiene diferentes títulos que se le han dado, y correspondería a la 9ª iniciación, aproximadamente. Son seres muy elevados. Los Budas paltecas que vinieron con él, que son los señores de la llama, les llaman, también son seres muy elevados también, que hacen un trabajo considerable. Según se dice, son 12. No todos ellos hacen el mismo trabajo, y hay algunos que no se comunican directamente con nuestra humanidad. El trabajo que llevan a cabo no es realmente conocido y nunca se nos ha indicado con precisión en qué consiste. Algunos de ellos sí trabajan directamente con nuestra humanidad dirigiendo las energías, pero no todos, según se nos asegura. Ahora, en 8ª iniciación tenemos al señor Gautama, que en su última encarnación fue Gautama, que ahora se conoce como el Buda. Gautama fue un gran iniciado, según se dice, que es el único que ha logrado la 8ª iniciación mayor en nuestra humanidad. Todos los demás vinieron de afuera. Él es el primero que ha logrado 8ª iniciación en nuestro desarrollo. Siddhartha Gautama, el que fuera un príncipe del país de Kapilavastu, que ahora es Nepal. En esa época, él fue quien vivió más o menos unos 600 años antes de Cristo. Él entregó la doctrina budista, que era una especie de reforma del hinduismo, bastante importante. Desgraciadamente el budismo se ha transformado, como ocurre con todas las religiones, en diferentes sectas, pero la enseñanza fundamental siempre permanece. Es una religión de un gran valor, especialmente porque no es lo más importante de todo, no tiene dogma, sino que lo que hace es invitar a la gente a pensar. En eso la teosofía es paralela, porque la teosofía es una invitación a pensar, no es una religión, y va muy en línea, muy paralela a lo que es el budismo esotérico. En 7ª iniciación tenemos a el Cristo para los cristianos. El título que se le da en términos ocultos es el Bodhisattva de la raza, que es el instructor mundial. Ese es su título que tiene. El nombre que tiene es el señor Maitreya, es el nombre que se le ha dado, fundamentalmente, que quiere decir esencialmente compasión. Eso es lo que significa ese nombre. Al mismo nivel de 7ª iniciación está el Mahashohan, que es o señor de la civilización, que en realidad es el jefe de la jerarquía planetaria. Es el que dirige gran parte de las actividades de la jerarquía. Y tenemos en el mismo nivel de 7ª iniciación también al señor Vaivasvata, que es el Manú o regente de la 5ª raza raíz, que es en la cual estamos en la actualidad. Recuerden, sobre las razas raíces vamos a hablar en la próxima lección para que ustedes no se confundan en ese sentido. La palabra Manú quiere decir padre. El proceso de las razas raíces son 7 periodos de evolución por los cuales pasa la humanidad. Estamos actualmente en el 5º periodo y ese está dirigido, administrado, por así decir, por el señor Vaivasvata, que es el que está indicado aquí en 7ª iniciación. En 6ª iniciación tenemos algo muy importante. Los maestros de la jerarquía planetaria que se han puesto en contacto con nosotros mediante la agencia de Madame Blavatsky. Cada uno de ellos encabeza la corriente de energía que en teosofía y en el ocultismo en general se conoce como los rayos. Los rayos son en realidad corrientes de energía, en el caso específico,
alimentando, o mejor dicho, energetizando diferentes aspectos. En el primer rayo está en el maestro Moria y el maestro Júpiter. El maestro Moria es el cabeza del rayo, el que tiene que ver con la voluntad y el poder. El segundo rayo, que se dirigió, es encabezado por el maestro Kutumi Lalsin, y su ayudante de Joel Kul, es el rayo del amor y la sabiduría, que está conectado con la educación, por esa razón. El tercer rayo es el rayo de la inteligencia activa y de la actividad, que está dirigido por un maestro que se llama Pablo Veronese, también le llaman el veneciano. El cuarto rayo tiene encabezado por el maestro Serapis Bey. El maestro Serapis Bey es el que tiene a su cargo el asunto de la armonía y las artes y la belleza. Trabaja en consecuencia con la evolución débica, porque todas las cosas artísticas que hemos expresado en nuestra humanidad no vienen de nuestros artistas, sino a través de nuestros artistas, inspiradas por ángeles que son especialistas en ese sentido. En el quinto rayo tenemos al maestro Hilarión, que está a cargo de las ciencias y del conocimiento concreto. El sexto rayo es el maestro Jesús, que tiene que ver con las religiones esencialmente, no solamente el cristianismo, sino que todas las religiones están a cargo de él. Tenemos que explicar posteriormente lo que existe entre Jesús y el Cristo y por qué son dos seres separados en realidad. En determinado momento estuvieron juntos para llevar a cabo el trabajo en Palestina. El séptimo rayo es el que tiene que ver con la magia ceremonial y es el que dirige el maestro San Germán, o el conde, como le llaman en la masonería, para llegar al punto de desarrollo, digamos, máximo que se puede llegar como ser humano. Está la quinta iniciación, o Aseka. El nombre Aseka es tibetano. En realidad son adeptos, quiere decir la persona que ya ha llegado a un punto de desarrollo en que no tiene que volver a encarnar. Ya ha completado su desarrollo individual como corresponde y está aprestándose para dar servicio a la humanidad. Previo a la quinta iniciación, y acercándose ya a la liberación en ese sentido, está la cuarta iniciación, que es Arhat, la tercera iniciación, que es iniciado, la segunda iniciación, que es discípulo, la primera iniciación, que es probacionista, y después, por supuesto, la humanidad común. Esa es más o menos la estructura jerárquica que tenemos en el desarrollo de nuestra humanidad, vale decir, el gobierno interno del mundo. Gracias a estos sketches hechos por un iniciado, aparentemente discípulo directo de uno de los maestros, que se llama David Andreas, pero el nombre verdadero es Brian Scott. Era artista, un pintor, hizo estos sketches a lápiz de los maestros. Tenemos al Mahashohan, que es el jefe de la jerarquía planetaria, es el jefe de los maestros. El señor Maitreya es el Cristo para los cristianos en séptima iniciación. El maestro Moria, que indicamos aquí, es el maestro de Madame Blavatsky y del señor Olcott. Es también el maestro que encabeza el primer rayo, el rayo de liderazgo, según se nos dice. El maestro Kutumi Lalsin fue en gran medida el que dictó la doctrina secreta. Estos dos maestros, Moria y Kutumi, fueron los que realmente le dictaron la doctrina secreta a Madame Blavatsky. No fueron los únicos. Hubo varios otros que también intervinieron brevemente cuando ellos dos estaban demasiado ocupados. Porque normalmente esta gente de mucha actividad, no son muchos y es mucho lo que hay que hacer en beneficio de la humanidad. El maestro veneciano, que está a cargo fundamentalmente de lo que tiene que ver con inteligencia y tacto y todo eso, el maestro Hilarión a cargo de la ciencia, y el maestro Serapis Bey a cargo del arte. El maestro Jesús, por ejemplo, que está aquí y que vive en Monte Líbano entre los drusos, hace muchos años ya. Aparentemente es una de las razones por las cuales ahí no ha habido una guerra atómica. El maestro Rakoczy, en este caso específicamente, es conocido también como el conde de San Germán, fundamentalmente en la masonería, como se le conoce de esa manera. Y está a cargo de las organizaciones esotéricas y los rituales esotéricos también. Y entre los retratos más connotados de los maestros están realmente dos hechos de cuerpo entero, al óleo, pinturas muy hermosas, que están en la sede de la Sociedad Teosófica en Adyar, de los maestros Moria y Kutumi, esencialmente. Son trabajos hechos con mucho cuidado, bajo la dirección de Madame Blavatsky, que fue dirigiendo al pintor, un señor Schmichen, alemán, que era miembro de la Sociedad Teosófica y un gran artista. Él hizo estos retratos de cuerpo entero, como dije anteriormente, que se encuentran en la sede de la Sociedad Teosófica en Adyar, en la India.
conviene, cuando se habla de la jerarquía, sacarnos de la cabeza algunos de los mitos y las invenciones que la gente ha traído consigo. Organizaciones que a veces hablan de los maestros como los maestros ascendidos y todo este tipo de cosas. Eso de los maestros ascendidos aparentemente está inspirado por la idea de que Cristo ascendió al cielo en un cuerpo físico, lo cual es una idea completamente absurda. Pero porque para entrar al cielo, que es un lugar espiritual, no puede hacerse en cuerpo físico. Eso es el sentido común más básico. Sin embargo, se enseñan cosas que no tienen el menor sentido y que son rechazadas por gente capaz de pensar de la manera más rudimentaria. Hay que dejar esas cosas a un lado. No hay tal cosa como maestros ascendidos, no han ascendido a ninguna parte. Lo que ocurre es que han logrado su desarrollo como seres humanos, llegando al máximo de desarrollo que se puede lograr dentro de lo que se llama la etapa humana de desarrollo. Ellos han logrado eso. Y entonces, gracias a eso, tienen la quinta iniciación mayor y no tienen que volver a encarnar. Pero no son espíritus, ni están ascendidos a ninguna parte, están en este planeta. La gran mayoría vive en el Tíbet transhimaláyico, en lugares muy inaccesibles, pero hay varios que viven en otras partes del mundo en donde su trabajo hace necesaria su presencia. Estos Prateka Budas, comenzando por Sanat Kumara, tienen solamente un doble etéreo, no tienen cuerpo físico, según se me ha informado. Pero los maestros de la jerarquía, que están en quinta y sexta iniciación, tienen cuerpo físico, igual que nosotros. Ellos mismos se han encargado de decirnos por escrito que son seres humanos igual que nosotros, que tienen un cuerpo físico igual al nuestro y que han sido paridos por una mujer igual que nosotros, excepto que las condiciones bajo las cuales ellos han encarnado hacen que ese cuerpo físico dure muchísimo más tiempo que lo que dura normalmente el cuerpo físico de una persona. No envejece y no se enferma, no hay un karma físico que pagar, ya eso ha sido cancelado por ellos en vidas anteriores. De manera que lo que tenemos por delante es seres que en realidad son como nosotros. Eso es lo importante de recordar, físicamente como nosotros. La razón por la cual pertenecen tan aislados y la razón por la cual el mundo nunca realmente los ha visto y ha lidiado con ellos es precisamente porque para llevar a cabo el trabajo que tienen que llevar a cabo tienen que estar lo suficientemente aislados y tienen que estar lo más poco conocidos posibles. Uno de ellos le dice, en correspondencia con uno de los teósofos originales, Alfred Sinek, en una carta con él le dice, por favor, no queremos que usted trate de convencer a nadie de nuestra existencia. Trate de entender que mientras haya curiosidad y mientras haya duda, habrá deseo de investigar. Deje que la gente investigue y descubra por sí mismo. Si acaso nuestro secreto, nuestra existencia se divulga y se hace algo común y corriente, nuestro trabajo, la eficacia de nuestro trabajo perdería considerablemente. Y tendríamos que defenderla a costa de un gasto de energía considerable. Eso no lo podemos hacer. Tenemos que permanecer aislados. Cuando el maestro dice eso, lo que está hablando es de dónde viven. Hablamos de 63 maestros, esencialmente. La mayoría de ellos viviendo en el Tíbet transhimaláyico. Siendo adeptos, por supuesto, tienen a su disposición una serie de poderes bastante considerables. Hay, por supuesto, una gran clarividencia, evidentemente, salir y entrar al cuerpo físico como quien entra y sale de su casa, acceso consciente a los tres planos fundamentales de la evolución humana, que son el plano físico, el plano astral y el plano mental. Ellos tienen acceso a esos planos con solo concentrar la mente un poquito, salen de su cuerpo y se manifiestan en esos planos para el trabajo que hay que hacer. Todas sus actividades siempre están relacionadas con trabajo, esencialmente. El trabajo dividido, por supuesto, dependiendo del rayo al cual pertenecen, para poder llevar a cabo todo lo que hay que llevar a cabo para ayudar al desarrollo de nuestra humanidad. Una cosa importante de recordar cuando ustedes vean libros que están escritos, según dicen, indican como autor a San Germán o el maestro Kuthumi, etc. Entendámoslo bien claro, porque ellos lo han dicho y lo han dicho de manera que no existe forma de equivocarse. Los maestros no escriben libros, no están autorizados para hacerlo y no lo harían por ningún motivo. Eso no es la forma de trabajo que llevan a cabo. Ellos trabajan directamente a través del plano mental. Con gran poder mental establecen corrientes, formas de pensamiento en el plano mental en la esperanza de que nuestros líderes, tanto políticos como religiosos, se vean influenciados por esas formas de pensamiento que son poderosas para entregar a sus pueblos lo mejor que puedan, para ayudarles lo mejor que puedan en su proceso de desarrollo. Es todo lo que se les permite hacer. También se les permite ayudar un poco en caso de necesidad
muchas veces lo hacen sin que nadie sepa realmente quién es, o de una manera siempre invariablemente anónima. Para ellos es muy importante permanecer anónimos. También está muy en moda esto de las canalizaciones, de que alguien está canalizando. Tenemos canalizadores por todos lados. Mucha gente simplemente se imagina que están canalizando. Otras veces están canalizando, pero entidades que no son de las más recomendables. Hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, especialmente si la gente quiere relacionarla con los maestros. Tampoco trabajan ellos en ese campo y de esa manera. No es lo que se les ha permitido. Otra cosa importante también de recordar es que hay organizaciones que se dicen esotéricas y que dan iniciaciones en el plano físico. A veces incluso cobran por esas iniciaciones. Todo eso, hermanos, es una farsa. Las iniciaciones no se dan por dinero, sino por merecimientos. Número uno. Número dos. Para hacer iniciaciones mayores, como las cuales eventualmente llegamos de acuerdo con nuestro desarrollo, no pueden ser dadas, otorgadas en el plano físico. Son energías muy sutiles que solamente prenden en el individuo cuando se llevan a cabo en plano sutil, en este particular caso en el plano astral, y tienen que ser otorgadas por un maestro de la jerarquía planetaria. Ellos son los que tienen el poder para hacerlo, esencialmente. Hay mucha gente que nunca ha oído hablar de la teosofía, pero viven una vida tan dedicada a los demás, tan generosa, tan llena de amor por el prójimo, que eventualmente se hacen acreedores a esta iniciación. Y la van a recibir, mientras su cuerpo físico duerme en la cama, la van a recibir en el plano astral, que es el que visitamos, la esfera astral de la Tierra, que visitamos cuando nuestro cuerpo duerme. Ahí reciben en consecuencia la iniciación correspondiente. Hay muchas personas que, con la mejor intención del mundo, han expresado un interés en ponerse en contacto con la jerarquía, en maestros, para ver si acaso ellos pueden ofrecerles sus servicios, esencialmente. Normalmente los maestros no toman contacto con personas corrientes, tienen que ser personas que tienen un nivel, digamos, de desarrollo interno considerable. No porque no quieran, sino que porque estén mirando en menos a nadie. Ellos no harían eso. Simplemente porque no se les permite, dentro de las reglas, que son muy exigentes, que desgobiernan en su proceso. De manera que no les es posible hacer eso. Esencialmente lo que tratan, en consecuencia, es de entregar su enseñanza de la mejor manera posible y de la manera más indirecta. No hay otra forma de hacerlo. Ahora, si uno realmente quisiera poner en contacto con alguno de los maestros, lo que realmente atrae al maestro es nuestra forma de vida. Lo primero que tenemos que abandonar es el egoísmo, que es uno de los grandes problemas de nuestra época. Generalmente el egoísmo está causado por el miedo de la gente. La gente está asustada porque está ignorante. La ignorancia trae consigo invariablemente miedo. Y el miedo hace que el individuo se ponga defensivo y egoísta. Si alguien quiere ponerse en contacto con los maestros, con el trabajo de los maestros, lo primero que tiene que hacer es olvidarse de sí mismo y trabajar abiertamente y sin esperar nada a cambio para el prójimo, para los demás. Esa entrega absoluta la tuvieron ambos, Madame Blavatsky y otros también, el coronel Olcott, su asociado, y otros iniciados también, como fueron Alice Bailey y varios otros más, no muchos, pero que han realmente entregado su vida a este proceso de desarrollo. Han escrito libros de extraordinario valor y realmente han ayudado a la humanidad en la medida que les es posible. Cuando los maestros ven que alguien se está entregando sin condiciones de ninguna especie, haciendo todo tipo de sacrificios personales y renunciando a cosas que nadie quiere renunciar, están listos para entonces contactarnos, como ha ocurrido con varios, e indicarnos la labor que tenemos que llevar a cabo, si es que eso deseamos hacerlo. El caso específico del señor Maitreya y Jesús, hay que aclararlo también, puesto que, como ustedes saben, nunca se habla del niño Jesucristo, se habla del niño Jesús. Existía este adepto, este Arhat, en cuarta iniciación, aparentemente, al cual se le pidió el favor de que prestara su cuerpo, literalmente, para un trabajo que el señor Maitreya, el Cristo, necesitaba hacer en Palestina hace 2000 años atrás. Esto ocurre con cierta frecuencia porque un adepto de séptima iniciación puede fabricarse un cuerpo físico, de hecho, pero toma tiempo y energía. Para poder ahorrarse eso, normalmente utilizan el cuerpo de uno de sus discípulos, que por supuesto tiene que estar dispuesto a hacerlo. Evidentemente es un gran honor
prestar su cuerpo para que el maestro lo ocupe y pueda llevar a cabo la labor que tiene que llevar a cabo. Es un proceso que en el Tíbet se conoce como tulku, T-U-L-K-U. Ese proceso hace que la conciencia del individuo, que es el poseedor del cuerpo, desaparezca, salga del cuerpo, quede en un estado de inconsciencia, y entonces el maestro entra al cuerpo y utiliza el cuerpo como un vehículo mediante el cual puede llevar a cabo el trabajo que tiene que llevar a cabo. Por eso se llama Jesucristo. Era el Cristo en el cuerpo de Jesús, que era un arhat. Eso le valió a Jesús la quinta iniciación mayor, porque evidentemente es un gran sacrificio que se realiza, quedar 3 años fuera de circulación por completo, y evidentemente lo hizo con toda la dedicación y el amor que corresponde para entregarle un gran honor, entregarle su vehículo, el vehículo en el cual los seres humanos vivimos, nuestro cuerpo físico, al maestro para que el maestro pudiera llevar a cabo su trabajo. De acuerdo con la enseñanza oculta, no hubo esta crucifixión de que se habla, de un individuo clavado en un palo ni nada por el estilo. Lo que sí hubo fue que evidentemente al maestro, aparentemente los amarraban. Los romanos tenían este sistema para, en alguna forma, atacar a las personas que abogaban por la independencia de Israel, de Judea. Y en consecuencia el tormento consistía en amarrarlos a una cruz, que no era una cruz sino que era una T, como un ataúd. Y los amarraban ahí y ahí los dejaban morir de hambre y de sed, que era terrible. Eso fue lo que le hicieron a Jesús. Pero afortunadamente se produjo aparentemente un problema de clima muy duro, muy bravo. Y el par de romanos, soldados romanos que habían ahí, que estaban funcionando ahí en ese momento custodiando la situación, se fueron. Eso les permitió entonces a los partidarios de Jesús bajarlo de la cruz y llevarlo al monasterio de los Esenios, que era donde Jesús había tenido su primera instrucción esotérica, cuando era bastante más joven, para entonces poder recuperarlo. Y evidentemente lo que se nos dice es que vivió como hasta los 80 años más o menos. Poco tiempo después de eso, los romanos invadieron el área y liquidaron, prácticamente mataron a todos los esenios, que lo que fue una gran lástima porque era una comunidad científica y terapéutica de primer orden, y desafortunadamente quedaron eliminados por esta ignorancia de los romanos, que creyeron que eran un grupo revolucionario. De manera que tenemos que entender que el Cristo salió del cuerpo de Jesús en el momento de la crucifixión, que como ya dije fue un amarre. Y esencialmente Jesús, que quedó en la cruz recuperando ahí la conciencia, no murió en la cruz, sino que lo bajaron y lo hicieron vivir nuevamente. Hay que dejar en claro que ni Jesús ni Cristo crearon religión alguna. Esa fue creada posteriormente por los seguidores. Y desafortunadamente los seguidores se dividieron entre los legítimos y los que no eran tan legítimos tampoco. Y hubo persecuciones y finalmente gran parte de la enseñanza cristiana fue corrompida, y no la hemos recibido durante 2000 años en la forma como realmente se suponía que tenía que ser. Lo que tenemos aquí es una ilustración especial sobre el Festival de Wesak, que es la oportunidad en que la jerarquía hace su aparición durante la luna llena del mes de mayo. La totalidad de la jerarquía se reúne en este valle, que aparece inhóspito, pero es un valle en el cual se reúnen una vez al año y en donde aparece el Buda en la parte superior, digamos, de lo que vemos en pantalla, para dar su bendición al mundo. Esa bendición viene a través de los 3 seres más elevados que tiene la jerarquía en séptima iniciación y que se encuentran justamente a la bajada del rayo que se puede observar. Y de ahí para abajo entonces tenemos el resto de la jerarquía que está en quinta y sexta iniciación mayor, y que llevan a cabo una serie de movimientos, una serie de ceremonias que son particulares de este tipo, ciertas energías que se llevan a cabo en la sesión. El festival es atendido por gente local, gente muy sencilla, pastores locales que no están contaminados por la vida urbana y que en consecuencia son considerados espiritualmente apropiados para estar presentes. También una gran cantidad de gente, digamos, que llegan ahí en cuerpo astral,
Mucha gente que está en otras partes del planeta concurren a la ceremonia, pero en su cuerpo astral. De otra manera no lo pueden hacer, tendrían que viajar una gran cantidad de tiempo. Pero es un festival muy hermoso, que es la única ocasión en que el Buda, como ya dije anteriormente, da su bendición al mundo. Quiero cerrar esto con una lectura breve de la descripción que hace muy acertadamente, me parece a mí, la señora Annie Besant, que fue 27 años presidenta mundial de la Sociedad Teosófica. Y dice: ellos, los maestros, ayudan de varias maneras el progreso de la humanidad. Desde la más alta esfera entregan su luz y vida al mundo entero para que ambas sean asimiladas como el calor del sol por todos aquellos que estén en situación de recibirlas. Así como el mundo físico vive gracias a la vida del lobo reflejada por el sol, el mundo espiritual vive bajo el mismo impulso reflejado por la jerarquía oculta. Los maestros conectados con las religiones utilizan estas como depósitos en los cuales vierten su energía espiritual, para así distribuirla entre los fieles mediante la gracia. Está además el gran trabajo intelectual mediante el cual los maestros envían poderosas formas de pensamiento para ser captadas por hombres de genio y entregadas al mundo por su intermedio. También, en el nivel intelectual, envían mensajes a sus discípulos para indicarles las tareas a las cuales deben abocarse. A continuación viene el trabajo en el mundo mental concreto, la generación de formas de pensamiento que influencian la mente concreta, guiándola hacia lo útil en las actividades del mundo, como también la enseñanza a aquellos que, habiendo desencarnado, se encuentran en los mundos superiores. También hay que considerar la gran actividad que llevan a cabo en los mundos intermedios, el auxilio que prestan a los llamados muertos, la dirección y supervisión general de la enseñanza que se da a los discípulos más jóvenes y la gran cantidad de ayuda que prestan en innumerables casos de desgracia o necesidad. Observan en el mundo físico la tendencia general de los acontecimientos, corrigiendo y neutralizando, hasta donde la ley lo permita, las corrientes malignas y manteniendo el equilibrio continuado de las fuerzas que cobran en favor y en contra de la evolución, el fortalecimiento del bien y el debilitamiento del mal. Con esto cerramos, con esta explicación, nuestra lección número 6, la jerarquía planetaria. Esperamos que les haya sido útil en términos de información. Nuestra próxima lección va a ser sobre el proceso evolutivo de la humanidad, la doctrina de los ciclos. Muchísimas gracias.